Las relaciones entre Estados Unidos y el Khmer Rouge requieren ciertas maniobras cuidadosas. El Khmer Rouge era y sigue siendo absolutamente malvado en la medida en que se puede relacionar con la amenaza comunista, quizá debido a sus orígenes en los círculos de la izquierda parisina de Jean-Paul Sartre. Más malvados incluso evidentemente son los vietnamitas, que terminaron reaccionando ante los incidentes fronterizos brutales y asesinos por medio de la invasión de Camboya y la expulsión de Khmer Rouge, dando fin a las matanzas. Nosotros, por tanto, hemos de apoyar a nuestros aliados tailandeses y chinos que apoyan al Pol Pot. Todo esto hace que los comentaristas se vean obligados a moverse con cuidado. El New York Times informa sobre el desgano en Washington a la hora de ir demasiado lejos cuando se trata de presionar a China para que ponga fin a su apoyo a Pol Pot, con el fin de sangrar a Vietnam, como nuestros aliados chinos han explicado abiertamente. El secretario de Estado Adjunto para Asuntos de Asia Oriental rechazó una solicitud del Congreso para hacer un llamamiento a la terminación de la ayuda a Pol Pot porque la situación era delicada. La presión de Estados Unidos sobre China podría causar una irritación innecesaria en las relaciones, explicó el Times, y esta consideración supera nuestra apasionada preocupación por el destino de los camboyanos expuestos al terror del Khmer Rouge. La prensa explica adicionalmente que aunque naturalmente Estados Unidos es una de las naciones a las que más preocupa un regreso del Khmer Rouge, no obstante Estados Unidos y sus aliados han decidido que de no haber algún signo de compromiso por parte de Vietnam en cuanto a la resolución política basada en los términos de Estados Unidos, se ha de permitir que las fuerzas del Khmer Rouge ejerzan la presión militar en Vietnam, a pesar de su pasado y a pesar de lo que la población pueda pensar sobre un regreso del Khmer Rouge. No solo las relaciones con China, sino también las tareas de los propagandistas son delicadas bajo estas condiciones tan exigentes. Una interpretación casuística adecuada del concepto de la democracia solamente resuelve la mitad del problema. Necesitamos también una frase para los enemigos de la democracia en algún país donde anhelamos establecerla o mantenerla. El mecanismo reflejo consiste en tachar al enemigo indígena de comunista, con independencia de sus compromisos sociales y alianzas políticas. Han de ser eliminados a favor de los demócratas que no están descontrolados. José Napoleón Duarte y su ministro de Defensa, Báez Casanova, por tanto, son demócratas que defienden a la civilización contra los comunistas, tales como los centenares de personas asesinadas por las fuerzas de seguridad según intentaban huir a Honduras a través del río Zumpul en mayo de 1980. Todos ellos eran miembros de las guerrillas comunistas. En palabras de Duarte también lo eran, es de suponer, los niños de pecho asesinados a machetazos. Los medios de comunicación optaron por el camino más sencillo, ocultar la matanza, uno de los actos iniciales de la campaña de terrorismo a las que Duarte dotó de clamorosa legitimidad. La actitud de Estados Unidos hacia las democracias al estilo norteamericano ilustra el concepto prevaleciente de modos más sutiles. Europa y Japón constituyen ejemplos interesantes, en particular durante los primeros años de la posguerra, cuando era necesario volver al poder a las élites tradicionales y socavar la resistencia antifascista y a quienes lo apoyaban, muchos de ellos impregnados de compromisos democráticos radicales e inaceptables. El tercer mundo proporciona algunas ilustraciones similares, junto con los muchos casos de personas con ideas inadecuadas que son controlados por medio de la violencia o liquidadas, sin suprimir la democracia. Consideremos el caso de Costa Rica, la única democracia parlamentaria que estuvo en vigor en América Central a lo largo del periodo posterior a la Segunda Guerra Mundial. A veces se mantiene incluso por parte de eruditos que deberían saber que no es así, que el apoyo de Estados Unidos a Costa Rica socava la tesis de que un objetivo principal de la política consiste en prohibir regímenes nacionalistas que no garantizan adecuadamente los derechos de la empresa, tesis debidamente apoyada por el historial documental al igual que por el histórico. Esta manifestación refleja un grave malentendido. Estados Unidos no manifiesta ninguna oposición basada en principios a las formas democráticas, siempre que bajo
ésta se mantenga el clima necesario para las operaciones de negocios. Como observó con precisión Gordon Connell Smith en su estudio El Sistema Interamericano para el Royal Institute of International Affairs, el concepto de la democracia de Estados Unidos se identifica estrechamente con la empresa privada capitalista y solo cuando ésta se va amenazada por lo que habitualmente se denomina comunismo. Se toma acción para restaurar la democracia. La preocupación de Estados Unidos por la democracia representa en América Latina, al igual que en todos los demás lugares, es una faceta de su política anticomunista, o más precisamente la política de oposición ante cualquier amenaza para la penetración económica y el control político de Estados Unidos. Y cuando estos intereses están salvaguardados, no solo se toleran las formas democráticas, sino que se aprueban, aunque solo sea por motivos de relaciones públicas. Costa Rica es muy adaptada a este modelo y proporciona una información interesante sobre el anhelo de democracia que se dice guía la política exterior de Estados Unidos. En Costa Rica, el sistema establecido bajo el mando de José Don Pepe Figueres tras el golpe de 1948 sigue en vigor. Siempre ha dado una calurosa acogida a la inversión extranjera y ha fomentado un tipo de colaboración de clase que a menudo sacrificó los derechos de la mano de obra. Comenta el biógrafo de Don Pepe, al tiempo que se establecía un sistema de bienestar social que continúa funcionando gracias a los subsidios de Estados Unidos con una de las mayores deudas per cápita del mundo. La Constitución de 1949 de Don Pepe proscribió el comunismo. Con la represión de los sindicatos más militantes, los derechos laborales entraron en declive. No se aplica la legislación correspondiente al salario mínimo y los trabajadores perdieron todos los convenios colectivos, salvo uno que ampara a un único grupo de trabajadores del plátano. Indica Walter Lafer para la década de 1960. Era casi como si la totalidad del movimiento laborista hubiera dejado de existir. Concluyó un estudio académico. La United Fruit Company prosperó, llegando prácticamente a triplicar sus beneficios sin tener que hacer frente a ninguna amenaza de expropiación. Mientras tanto, Figueres declaró en 1953 que consideramos que Estados Unidos es un paladín de nuestra causa. Cuando Estados Unidos intenta alinear a los estados latinoamericanos tras su plan de derrocamiento del gobierno guatemalteco, Costa Rica y Bolivia fueron los dos únicos gobiernos elegidos que se unieron a las dictaduras de América Latina, a la hora de dar su pleno apoyo al borrador de resolución del Departamento de Estado, que autorizaba a Estados Unidos a violar el derecho internacional deteniendo e inspeccionando a buques, aeronaves y otros medios de transporte que viajaban desde y hasta la República de Guatemala, con el fin de bloquear los envíos de armamentos para la defensa de Guatemala contra el inminente ataque de Estados Unidos y los viajes de los agentes del comunismo internacional. Al alinearse inequívocamente con Estados Unidos, fomentando la inversión extranjera, garantizando la predominación nacional de los intereses empresariales y manteniendo una base para la represión de la mano de obra y de la disidencia política, el gobierno democrático satisfació las condiciones elementales exigidas por Estados Unidos. A cambio ha recibido una medida de apoyo de Estados Unidos. Así, en 1955, cuando una pequeña fuerza de costarricenses atacó zonas fronterizas desde Nicaragua, Figueres suspendió los derechos individuales y las garantías constitucionales y rechazó la incursión con ayuda de Estados Unidos sin perder de este modo sus credenciales democráticas por causa de las medidas represivas que instituyó y que a los clientes de Estados Unidos le están permitidas. Sin embargo, las preocupaciones en relación con Costa Rica no amainaron. Los servicios de información del Departamento de Estado advirtieron en 1953 que Figueres había convertido a su país en un paraíso para los exiliados de las dictaduras y estaba jugando con ideas relacionadas con un amplio programa de desarrollo económico y un control más firme sobre la inversión extranjera. Esperaba financiar el desarrollo preferentemente por medio del capital doméstico y no mira con buenos ojos al capital organizado más allá del nivel individual o familiar. Las grandes empresas privadas como las de Estados Unidos le son odiosas. También intentó aumentar el poder de negociación de los pequeños países subdesarrollados frente a las grandes
naciones industriales. Era peligroso, comenta la BFE, porque esperaba emplear los poderes del gobierno para liberar el desarrollo interno de Costa Rica del control extranjero en la medida de lo posible, socavando así la asunción de la política de buena vecindad a efectos de que se podía mantener a raya América Latina sencillamente por medio de la presión económica. Al gobierno de Estados Unidos le preocupa especialmente que la Constitución de Costa Rica, al tiempo que prescriba el comunismo, siguiera proporcionando garantías libertarias que impedían el tipo de persecución de los disidentes que resulta obligatoria en una democracia que funciona adecuadamente, y a pesar de la colaboración de don Pepe con las empresas de Estados Unidos y con la CIA, de su apoyo a las intervenciones de Estados Unidos en la región y de su lealtad general a Estados Unidos a lo largo de los años, ha seguido manifestando un grado inaceptable de independencia hasta el punto de que el principal representante de la democracia capitalista en América Central ha de quedar excluido de los medios de comunicación, como hemos visto. Si los enemigos de la democracia no son comunistas, entonces son terroristas, mejor aún terroristas comunistas o terroristas apoyados por el comunismo internacional. El auge y el declive del terrorismo internacional durante la década de 1980 permite comprender la utilidad de las interpretaciones. Lo que Ronald Reagan y George Shultz denominan el maligno azote del terrorismo, epidemia que han extendido los depravados oponentes de la civilización misma por medio de un regreso a la barbarie en la era moderna. Se incluyó en el programa de preocupaciones de la administración Reagan. Desde sus primeros días, la administración proclamó que el terrorismo internacional sustituiría la cruzada de Carter a favor de los derechos humanos como el alma de nuestra política exterior. Los seguidores de Reagan se dedicarían a la defensa del mundo civilizado contra el programa de terrorismo internacional que tan destacadamente se esbozaba en el influyente libro de Claire Sterling, de Terror de New York, La Red del Terror. Aquí se identificaba a la Unión Soviética como la fuente de la epidemia con el apoyo de una nueva disciplina erudita. A quienes la ejercían les impresionó de manera especial la perspicacia de primer orden de Sterling, que proporciona una evidencia irrefutable en cuanto a la culpabilidad soviética. La prueba determinante, en palabras de Walter Lacker en una crítica del libro de Sterling, es que el terrorismo se produce casi exclusivamente en países democráticos o relativamente democráticos. Para 1985 se seleccionó el terrorismo en la zona de Oriente Medio y del Mediterráneo como el tema más importante del año en una encuesta realizada entre redactores y locutores de la Associated Press. Esta preocupación alcanzó una situación febril durante los meses siguientes. El bombardeo de Libia por Estados Unidos en abril de 1986 domesticó al monstruo en gran medida, y a lo largo de los años siguientes la epidemia se redujo a proporciones más manejables a medida que la Unión Soviética y sus clientes se retiraron ante el valor y la determinación de Estados Unidos, según la versión preferida. El auge y el declive de la epidemia mantenían poca relación con nada que estuviera sucediendo en el mundo, con una única salvedad. El auge coincidió con la necesidad de movilizar la población de Estados Unidos para dar su apoyo al compromiso reaganista para con el poder y la violencia estatales. Su declive con la preocupación creciente en cuanto a la necesidad de hacer frente a los costos de los excesos keynesianos del reaganismo con su técnica de firmar cheques sin fondos por $200.000 millones al año para crear la ilusión de prosperidad. En las palabras que el candidato a la vicepresidencia Joe Biden utilizó para manifestar la percepción de los elementos conservadores de los negocios durante la Convención Demócrata de 1988. El aparato de relaciones públicas, sin duda el componente más sofisticado de la administración Reagan, se enfrentó con un doble problema en 1981. Atemorizar al enemigo en casa, la población en general, a un nivel suficiente como para que sufragara los costos de algunos programas a los que se oponía, al tiempo que se evitaban las confrontaciones directas con el imperio del mal en sí, por ser demasiado peligroso para nosotros. La solución del dilema consistió en inventar un ejército de pequeños satanes, tentáculos del gran satán dispuestos a destruirnos, pero débiles e indefensos de tal manera que pudieran ser atacados
impunemente, en pocas palabras, terrorismo internacional dirigido desde el Kremlin. La farsa se desarrolló perfectamente con la colaboración de los casuistas, cuya tarea consistía en dar una interpretación adecuada al término terrorismo, protegiendo la doctrina de que sus víctimas son principalmente los países democráticos de Occidente. Para llevar a cabo esta campaña de guerra ideológica con éxito era necesario ocultar el papel central de Estados Unidos en la organización y la dirección del terror estatal, así como su extensa participación en el terrorismo internacional de los años anteriores, como en el ataque contra Cuba, principal ejemplo el maligno azote del terrorismo desde el principio de la década de 1960. También se necesitaba cierta medida de ingeniería de la historia en relación con el terrorismo en la región de Oriente Medio Mediterráneo, principal centro de preocupación dentro de las operaciones de propaganda. Aquí resultaba necesario ocultar el papel de Estados Unidos y de su cliente israelí. Los medios de comunicación y los especialistas en terrorismo han estado a la altura de estas tareas. La función de Estados Unidos se suprime con facilidad después de todo. La frase terrorismo de Estados Unidos es un contrasentido, al igual que silencio, ensordecedor o agresión de Estados Unidos. El terrorismo estatal israelí escapa amparándose en el mismo concepto literario, ya que Israel es un Estado cliente, aunque se reconoce que hubo terroristas judíos en un pasado lejano y olvidado. Este hecho se puede situar dentro de una perspectiva adecuada, siguiendo la sugerencia del editor de una colección de ensayos eruditos que hace un llamamiento a la distinción creíble entre ataques terroristas moralmente inaceptables a personal civil y ataques más ambiguos a los agentes de la autoridad y la persecución. Por tanto, efectuaríamos una tajante distinción entre los ataques a soldados británicos por parte del Irgun Leumi y la violencia del Frente Popular de Liberación de Palestina contra los pasajeros de líneas aéreas que viajan a Israel. Uno puede imaginar una formulación diferente, por ejemplo, una distinción tajante entre los ataques contra los soldados de Israel y Estados Unidos por parte de árabes denominados terroristas, y los muchos ataques asesinos a personal civil árabe por parte de Irgun Sabai Leumi y el ejército israelí en años posteriores. Pero eso difícilmente crearía una imagen adecuada para un análisis correcto y prudente de las consecuencias de la violencia política. El enorme significado del terrorismo internacional, en tanto que instrumento ideológico, lo ilustra la reacción que se produce cuando alguien rompe filas y documenta el papel realizado por Estados Unidos y sus clientes a la hora de llevar a cabo, organizar y apoyar el terrorismo internacional. Si este tipo de trabajo no se puede sencillamente pasar por alto, se produce una reacción frenética, demente, absurdo y fantasías. Son algunas de las frases extraídas de un comentario de 1988, que no se acompaña ni siquiera de una semblanza de discusión. Estas reacciones no dejan de tener cierto interés y merecen que se les dediquen algunos comentarios. Uno podría adoptar una de tres posturas en cuanto al terrorismo. Primero, lo podemos atribuir a los enemigos oficiales, sean los hechos los que sean. 2. Podemos descartar la discusión del terrorismo en su totalidad como tonterías cuya motivación es ideológica y que no merecen atención. 3. Podemos tomar en serio el fenómeno de investigarlo y dejar que sus trozos caigan donde puedan, basándonos en presunciones racionales. Descartamos la primera postura y aceptamos la tercera. La segunda postura es al menos discutible, aunque mi opinión está aquí equivocada. Creo que existen todos los motivos para tomar el terrorismo en serio y el concepto es tan claro como la mayoría de los que entran en el discurso político, pero las consideraciones de racionalidad no vienen al caso. La primera postura, totalmente irracional, es la norma en los medios de comunicación en lo que se escribe sobre el terror y predomina de manera abrumadora. La segunda postura se considera como más o menos tolerable, ya que absuelve a Estados Unidos y a sus clientes de toda culpa, si se descartan sus intentos de manipulación ideológica. La tercera postura, por el contrario, está totalmente fuera de lugar, ya que si la adoptamos alcanzamos rápidamente conclusiones totalmente inaceptables
descubriendo por ejemplo que Miami y Washington han estado entre los principales centros mundiales del terrorismo internacional desde la etapa de Kennedy y hasta la fecha, sea cual sea la definición del terrorismo, ya sea la del Código de Estados Unidos, la de los convenios internacionales, la de los manuales militares o cualquier otra. Una variación de la primera postura, que sigue siendo tolerable aunque menos que su forma pura, consiste en reivindicar que es injusto condenar a los palestinos, a los secuestradores libaneses, etc., sin tener en cuenta los factores que los llevaron a estos crímenes. Esta postura tiene el mérito de aceptar tácitamente y por tanto de reforzar las premisas aprobadas en cuanto a los orígenes de la epidemia. La segunda postura se puede hacer más aceptable limitándola a un análisis psicocultural de la obsesión occidental con el terrorismo, evitando los factores institucionales que llevaron a la elección de este mecanismo de relaciones públicas que logró un éxito tan maravilloso durante la década de 1980. Un análisis de tales factores institucionales inmediatamente discernibles se puede descartar tachándola de teoría de la conspiración, otro reflejo familiar cuando resulta necesario evitar el pensamiento y proteger a las instituciones del escrutinio. La idea de que lo que se dice sobre el terrorismo no es más que una confusión proporciona una postura que constituye un recurso útil siempre que el papel de Estados Unidos se pone al descubierto. Uno puede en resumen adoptar este mecanismo para despachar a aquellos que siguen la opción tercera, inaceptable como fanáticos totales y teóricos de la conspiración, y a continuación volver a la primera postura, que la favorecía para la interpretación de los acontecimientos que se están produciendo. La primera postura, simple y poco sutil, domina por completo la discusión pública, los medios de comunicación y lo que se considera como literatura erudita. Su predominio de utilidad resulta evidente en todo lugar. Para seleccionar un ejemplo de finales de 1988, considérese la negativa por parte del Departamento de Estado a permitir que Yasser Arafat se dirija a las Naciones Unidas en noviembre. Los motivos oficiales fueron que su visita constituía un peligro para la seguridad de Estados Unidos, pero nadie pretendió tomarlo en serio, ni siquiera George Shultz creyó que los guardaespaldas de Arafat fueran a secuestrar un taxi en Nueva York o a tomar el Pentágono. Quizás es de algún interés el hecho de que a nadie le preocupara que el racionamiento oficial fuera indigno incluso de ser rebatido, pero pasemos esto por alto. Lo que sí se tomó en serio fue la historia que acompañó los falsos motivos que se presentaron, que a Arafat no se le permitía poner los pies en territorio de Estados Unidos debido al aborrecimiento al terrorismo por parte de los organizadores que apoyaban la guerra de los contras, los escuadrones de la muerte operados por el gobierno en El Salvador y Guatemala, el bombardeo de Trípoli y otros destacados ejercicios de violencia, todos los cuales constituyen terrorismo internacional o algo peor aún. Si estamos dispuestos a adoptar la tercera postura sobre el tema del terrorismo, esto es la postura honrada, racional y por tanto totalmente impensable. Mientras se sopesaba la invitación de Arafat, el senador Christopher Dodd advirtió que si se le permitía a Arafat dirigirse a la Asamblea General, el Congreso bloquearía los fondos de Estados Unidos para las Naciones Unidas. Creo que no se pueden subestimar los fuertes sentimientos que existen en este país en cuanto al terrorismo, informó Dodd a la prensa. Dodd, pacífico destacado, tiene amplios conocimientos sobre América Central y la agencia del terror que allí existe. El titular de primera página del New York Times, explicando el no de Shultz a Arafat, dice lo siguiente: la repugnancia personal hacia el terrorismo está en el origen de la decisión del secretario a la hora de rechazar a la OLP. El artículo constituía describiendo el desprecio visceral por el terrorismo de Shultz. El corresponsal en Washington, el Times, R.W. Apple, añadió que el señor Shultz ha librado lo que se le puede denominar una cruzada personal contra el terrorismo, que al señor Shultz siempre le ha importado tan intensamente la prensa, la televisión y la radio, o expresaron su admiración por Shultz por haber tomado una postura tan directa contra la epidemia del terrorismo, o lo criticaron por haber permitido que su ira comprensible y digna de alabanza venciera a la reserva propia de un hombre de Estado. Los informes y comentarios de prensa no hicieron llamamiento alguno a los testigos de Nicaragua, El Salvador y Guatemala, Angola,
la zona sur del Líbano, Gaza y otros lugares para que estos compartieran sus opiniones sobre el desprecio visceral por el terrorismo y los fuertes sentimientos del Congreso en relación con el recurso a la violencia. Más bien los medios de comunicación advirtieron gravemente que Yasser Arafat no es el habitual solicitante de visado políticamente discutido, el grupo al que pertenece mata a la gente. Así Arafat es muy diferente a Adolfo Calero, José Napoleón, Duarte y sus atláteres o Yitzhak Shamir, entre los muchos dirigentes extranjeros a los que acogemos porque uno ha de suponer no matan a la gente. Aquellos que podrían haber esperado que los medios de comunicación aprovecharan la ocasión para repasar el historial de George Shultz en relación con la defensa o el apoyo al terrorismo, planteando quizá la pregunta de si no podría detectarse una nota de hipocresía en su declaración personal, o la interpretación de la misma por parte de los medios de comunicación, hubieran quedado muy decepcionados. Al igual que en los estados totalitarios, sin embargo, los dibujantes de viñetas gozaban de mayor libertad y pudieron plasmar la imagen de los dirigentes en los que Schultz podría haber estado pensando cuando se lamentaba de que la gente está olvidando la amenaza que el terrorismo internacional representa, el francés Mitterrand que se olvidó de cuando hundimos el barco de Greenpeace, la británica Thatcher que se olvidó de cuando hicimos que mataran a aquellos tipos del IRA en Gibraltar, el soviético Gorbachev que se olvidó de cómo bombardeamos a todos aquellos niños de Afganistán, y el americano Schultz que se olvidó de todos los civiles a quienes nuestros amigos de los Contra asesinaron en Nicaragua. Es fácil añadir otros ejemplos. Que Arafat y la OLP hayan participado en actos terroristas no se pone en duda. Tampoco se pone en duda el hecho de que sean actores de segunda en el escenario del terrorismo internacional. Uno de los actos del terror de la OLP que más ira produjo en el secretario de Estado y sus admiradores del Congreso y de los medios de comunicación fue el secuestro del archilauro y el asesinato de León Klinghoffer, sin duda un vil acto de terrorismo. Sus sensibilidades, sin embargo, no reaccionaron ante el bombardeo israelí en Túnez, que se había producido una semana antes, matando a 20 tunecinos y a 55 palestinos con bombas inteligentes que destrozan a la gente dejándola irreconocible, entre otros horrores descritos por el periodista israelí Amon Kapeliuk, que se hallaba en la escena. Las publicaciones de Estados Unidos mostraron poco interés en el asunto, ya que las víctimas eran árabes y los asesinos eran clientes de Estados Unidos. El secretario Schultz, sin embargo, tenía un decidido interés en el asunto. Estados Unidos había colaborado en la matanza negándose a avisar a Túnez, su aliado, de que los bombarderos estaban en camino. Y Schultz telefonó al ministro de Asuntos Exteriores israelí Yitzhak Shamir, él mismo un destacado terrorista durante los primeros años de la década de 1940. Para informarle que la administración de Estados Unidos sentía una considerable simpatía por la acción israelí, según informó la prensa, Schultz retractó de su aprobación pública con el Consejo de Seguridad de la ONU, acusó por unanimidad a los bombardeos como un acto de agresión armada. Con la abstención de Estados Unidos, el ministro de Asuntos Exteriores Simón Pérez fue recibido en Washington algunos días después como un hombre de paz, mientras que la prensa comentaba solemnemente sus consultas con el presidente Reagan sobre el azote del terrorismo y lo que se puede hacer para contrarrestarlo. La ira en relación con los secuestros no se hace extensiva a los secuestros israelíes, que se han producido en aguas internacionales durante muchos años, entre ellos secuestros de transbordadores civiles que hacían el trayecto entre Chipre y Líbano, con grandes números de personas secuestradas, más de 100 retenidas sin juicio en prisiones israelíes y muchos muertos, algunos por bombardeos israelíes mientras intentaban mantenerse a flote tras el hundimiento de su buque. En palabras de prisioneros a quienes se entrevistó en la cárcel, los fuertes sentimientos del Congreso y de los medios de comunicación tampoco se vieron afectados por el caso de Nail Amin Fatayir, deportado del Banco Occidental en julio de 1987.
Tras 18 meses de prisión, acusado de ser miembro de una organización prohibida, fue puesto en libertad y devuelto a su casa de Nablus. Poco tiempo después, el gobierno ordenó que fuera deportado. Cuando apeló a los tribunales, el fiscal argumentó que la deportación había sido legítima puesto que había penetrado en el país ilegalmente, habiendo sido secuestrado por la Armada israelí mientras viajaba de Líbano a Chipre a bordo del buque Hamandaya en julio de 1985. El Tribunal Supremo dio por válido este elegante racionamiento.